Aleluya. El Señor es bueno. Muy bueno. Absolutamente bueno, definitivamente. Avanzamos esta noche en lo que estamos desarrollando con Génesis, conociendo los comienzos, escudriñando los comienzos, sorprendiéndonos incluso con los comienzos, porque no deja de sorprendernos la palabra, ¿verdad? Siempre habrá cosas interesantes que el Señor nos enseña, aún cosas que ya conocíamos, habíamos estudiado, pero seguimos profundizando en ello. Y en ese contexto del estudio de Génesis, estamos terminando el nivel del capítulo 3. Ese capítulo 3 tiene una característica, por lo que representa los juicios de Dios, los primeros juicios de Dios expresados en la Escritura. Y se empieza a ver las consecuencias del pecado para el hombre. El hombre empieza ya a verse que tendrá que esforzarse para obtener su bienestar, ¿verdad? Como consecuencia de su desobediencia. Pero también en el contexto espiritual, que es donde más uno debe adentrarse. El hombre ha sido expulsado del huerto de Edén, del paraíso, y tiene una connotación esa expulsión. Y es que el hombre se ha constituido el enemigo de Dios por esa expulsión. Ojo, habiendo sido el hombre hecho a imagen, conforme a la semejanza de Dios, el haber pecado, el haber desobedecido y en consecuencia el haber muerto espiritualmente. ¿En qué momento muere espiritualmente? Cuando es expulsado, ¿verdad? Recordemos que bíblicamente la palabra muerte habla de separación. La palabra muerte en su etimología habla de separación. Bíblicamente, muerte es separarse de la vida, separarse de Dios, que es la vida. Y el hombre entonces conoce lo que es la muerte espiritual, porque queda separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, expulsado, echado. Eso dice en los últimos versículos de Génesis 3. Y en ese contexto, al estar expulsado del huerto, a ser echado del privilegio de vivir bajo la gloria de Dios, miren las palabras que estoy usando, de vivir bajo la gloria de Dios, el hombre queda existiendo como enemigo de Dios. Ojo, a ver si me explico. Cuando el hombre está en el huerto de Edén, bajo la gloria de Dios, vive en la vida de Dios, la vida zoe de Dios. Recordemos que el hombre fue creado para la eternidad, tal como Dios. La desobediencia del hombre causa la separación de Dios, ¿cierto? Y llega ¿a qué? La muerte espiritual. Queda solamente la vida física, la vida biológica, pero como consecuencia del pecado, el hombre también va a recibir la muerte física. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Ahora, en Edén el hombre vive. Fuera de Edén el hombre existe. No vive espiritualmente porque está muerto espiritualmente. ¿Sí me estoy explicando? Eso es importante. El hombre existe, pero espiritualmente está muerto, separado de Dios. En el momento que el hombre es separado de Dios, porque Dios lo expulsa, ojo, no es que el hombre se va, es que Dios lo
expulsa, lo echa. ¿Verdad o no? Eso está registrado en los últimos versículos de Génesis 3. Hay una connotación acá. Y esto es importante entenderlo para poder comprender lo que viene en el capítulo 4 de Génesis. La autoridad que el hombre tenía sobre la creación cambia. Dios le delegó al hombre toda autoridad sobre la creación. Es un privilegio que Dios le dio al hombre, pero Dios le delegó una autoridad de bendición, de administración, de mayordomía, llamémoslo virreinato, en el mundo, en la creación, ¿cierto? Al punto que le póngale nombre a los animales, etcétera, etcétera. Esa posición privilegiada del hombre, y cuando hablo del hombre obviamente asociamos a la mujer como pareja, se pierde en el contexto de haber sido expulsado y cambia y pasa a posición y dominio del rey de las tinieblas, del príncipe de la maldad, Satanás. El mundo en pecado queda bajo el dominio del enemigo de la justicia, administrado por el enemigo de la justicia. ¿Dios lo permite? Sí, Dios lo permite. Dios no deja de ser Dios, Dios no deja de ser soberano, Dios no deja de ser poderoso, pero Dios lo permite, porque Adán pecó. No solamente murió espiritualmente, sino que entregó la administración. Por eso se llama el enemigo de la justicia el príncipe de este mundo. Eso es importante entenderlo. De ahí la explicación teológica de por qué el mundo, desde que el hombre fue expulsado de Edén, el mundo cayó en tanta depravación, tanta violencia, tanta inmoralidad, etcétera, etcétera. Me estoy explicando. Porque quien entró a reinar en el mundo, a administrar el mundo, en ese contexto maligno, pues es el príncipe de las tinieblas. Y el hombre está en medio de ese contexto. En ese contexto es que nacen los hijos de Adán y Eva. Ojo con eso. Entonces, como el hombre se convierte en un enemigo de Dios, automáticamente, mire esto, como el hombre se convierte en un enemigo de Dios, automáticamente se hace parte como amigo del mal. ¿Me estoy explicando? Porque no hay punto medio. O sea, el hombre no es neutral. Nosotros no podemos ser neutrales. Ante Dios no hay neutralidad. No, Señor, yo no hago nada malo. Yo no te creo a ti porque no, yo con Dios nada. Pero yo con el diablo tampoco. Yo aquí. No. Eso no. Así no se califican las cosas. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Entonces, como nos hacemos como el hombre se hizo enemigo de Dios, automáticamente se hizo amigo del mal. O sea, entró a ser gobernado por el príncipe de este mundo, por Satanás. Por eso Jesús mismo decía: vosotros sois, vuestro padre es el diablo, vosotros sois hijos del diablo, ¿verdad o no? Así es claro. Ese contexto se empezó a desprender de ahí. Recordemos, para entender eso, que los juicios de Dios se emitieron bajo un principio que se entiende esto. La Biblia no lo explica en términos tan claros, pero es evidente que hacia allá se conduce todo esto cuando miramos el contexto general de la Escritura. En Génesis 3:8, ¿qué dice? Vamos un momento, porque estamos en un resumen para comprender mejor lo que vamos a ver a partir del capítulo 4. Génesis 3:8, ¿qué dice? Dice así Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Verdad o no? Primera expresión de temor. Primera expresión de miedo. ¿Qué dice Génesis 3:15? Ahí mismo. ¿Qué dice Génesis 3:15? Dice Génesis 3:15. Aquí estamos. 3:15.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una sentencia. El Señor empieza a emitir su juicio y profetiza lo que después será la obra de la cruz y el triunfo definitivo de Jesús sobre el enemigo de la justicia. ¿Verdad? Ok. Y el 24, Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano, 3 versículos que nos habla claramente de las consecuencias, porque Dios determinó el trato con el hombre en esa medida. Ahora, ojo con lo que voy a decir. El pecado de Adán ha tenido 4 grandes consecuencias para nosotros, la humanidad. 4 cosas. Hay que entenderlo bien en el contexto teológico. Atención. Número 1. Esto es un resumen de los hechos de los 3 primeros capítulos, para poder entender cómo a partir del capítulo 4 empieza a verse la maldad del hombre, los hechos de la naturaleza caída del hombre. Amén. El primer aspecto es que la culpa de su primer pecado ha sido imputada a toda la raza humana, acreditado a toda la raza humana. La culpa del pecado de Adán y Eva la cargamos todos los hombres. El bebé que nació hoy ya nació bajo esa naturaleza, imputado de pecado. Nació muerto espiritualmente. Uy, no sea tan dramático. No estoy siendo dramático, es lo que dice la Escritura. Pero es un bebé. Y si por alguna razón Dios se lo lleva a su presencia, Dios es misericordioso con él y se lo lleva a su presencia, pero nace en esa condición. Me estoy explicando. Uy, no sea tan rudo. No, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, en cabeza de Adán toda la raza humana estaba representada. Por la desobediencia de Adán toda la raza humana quedó afectada. 2. El pecado original está vinculado al hombre. Y en consecuencia, toda la descendencia humana de Adán ha heredado una naturaleza corrompida y depravada de su pecado. Entendiendo la depravación del hombre, de acuerdo a lo que explica Pablo en Romanos, como aquello que el hombre puede llegar a hacer, superando lo más terrible que conozcamos. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Pablo enseña en Romanos. O sea, lo terrible que nosotros veamos de los hombres puede ser superado por el mismo hombre en maldad. Esa es la depravación del hombre. Consecuencia de la desobediencia de Adán. ¿Por qué? Porque el pecado, como consecuencia, afecta todas las áreas del hombre. Todas. Empezando que queda muerto espiritualmente. En consecuencia, su parte emocional, su parte sentimental están afectadas también. Eso mismo implica que su condición física esté afectada también, etcétera, etcétera. Por eso las mismas enfermedades, los temperamentos tan coléricos, sanguíneos que por lo regular se ven. Mire, si ustedes analizan algo, uno se pone a escuchar de temperamentos de personas en diferentes regiones del mundo y uno dice, no, aquí en Colombia somos unas maravillas. Ustedes escuchen de un amigo que se fue a estudiar a Rusia, compañero del colegio de muchachos, Jaime se llama él. Él se fue a estudiar a la Patricia Lumbumba en Moscú. Él estudió todo esto relacionado con educación física, deportes, todo eso.
Cuando él regresa a Colombia, una de las preguntas que yo le hago a él es: hermano, ¿y cómo son los rusos? ¿Sí? Pues yo le pregunto así: ¿cómo son los rusos? Él estuvo como 7 años en Rusia, en Moscú, y conoció Rusia, en el tiempo de la Unión Soviética. Pero eso no quita la historia. Dice: vea, hermano, los rusos son violentos a más no poder. ¡Violentos! Como usted no se imagina. ¿Cómo que queda violento? Y se pone uno a analizar, y efectivamente hay unas sociedades que son violentas, depravadas, malas, y nos quejamos de los colombianos. No, es verdad. Aquí somos muy nobles y nos ponemos a mirar lo que el resto del mundo tiene. Vaya y mire lo que pasa con los países musulmanes. Vaya, mire. Vaya, mire lo que pasa con sociedades en el África. Vaya, mire. Vaya, mire lo que pasa en sociedades como la mexicana, para no ir tan lejos. En Colombia hay violencia, y en Colombia la sociedad es violenta y es agresiva, toma trago y todo. Pero ¿saben que en medio de todo somos una nación sana? Si la comparamos con el resto del mundo, objetivamente hablando. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Ahora, otro aspecto es que desde la entrada del pecado, que se desprende de esos 3 primeros capítulos, toda la descendencia de Adán es absolutamente incapaz de producir, de hacer algo para salvarse. No tiene cómo. No tiene cómo. No tiene cómo agradar a Dios. Me estoy explicando. Por mérito propio. Eso da base, genera el fundamento para el origen de todas las religiones. Porque el hombre no tiene cómo acercarse a Dios por sus propios méritos y conceptos. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Un cuarto aspecto es que a causa de la caída, la raza humana está sujeta al castigo eterno, porque está muerta en delitos y pecados. ¿Eso lo entendemos? Consecuencia de la desobediencia de Adán, de la expulsión de Adán de Edén, que es como termina el capítulo 3 de Génesis. Y fue echado, ¿cierto? Génesis 3:24. Cuando Adán es echado de Edén, es como si Dios le hubiese puesto el sello a la sentencia sobre el hombre. Muerto en delitos y pecados, separado de Dios, camino al lago de fuego. Muerte eterna. Pero asimismo, a causa de eso, empieza a proyectarse lo que es la obra redentora. Entonces entramos a lo que es el capítulo 4 de Génesis. Esto es importante, lo que acabo de señalar, para poder empezar a entender bien lo que se va a desarrollar a partir del capítulo 4. Y le voy a pedir el favor a mi esposa que leamos 4 del 1 al 5. Sí, del 1 al 5, por favor, mami. Y oras. Amén. Por favor, se ponen sobre sus pies. Génesis 4 del 1 al 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén.
Señor, en esta noche te pedimos que traigas palabra rema, palabra revelada. Señor, coloca en nosotros espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos comprender tu palabra, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Señor, sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te pido, Señor, que bendigas de una manera especial a mis hermanos, Señor, que quites vendas, destapes oídos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a guardarla y a ponerla por obra. Bendice, Señor, a mi esposo, el portador de la palabra. Pasa un carbón encendido sobre sus labios, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sentémonos, por favor. Bueno, cuando uno habla de Génesis, aún al interior de la misma iglesia, dependiendo de la línea teológica que lleve, encuentra posturas muy curiosas. Si nosotros vamos a la teología liberal, ya su nombre va indicando hacia dónde va. Nosotros pertenecemos o trabajamos con una teología conservadora. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros somos de una línea conservadora. La palabra indica que mantenemos una línea que no se presta para desviarse, ¿sí? Sin embargo, hay una línea muy liberal que cuestiona mucho y se llega a lo que de un tiempo para acá se denomina la alta crítica, que aún se atreven a cuestionar si verdad Moisés fue el autor de los primeros libros, si no fue el autor, si esto, si aquello, cuestiona todo. Y en ese sentido hay teólogos que cuestionan, por ejemplo, el contexto histórico de la Biblia y lo llegan a establecer a pasajes de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, lo vinculan a asuntos de orden mitológico. Teólogos que se denominan incluso cristianos, pero que ellos se sienten muy liberales, que dicen que la parte de la Biblia es mitológica, que es un mito, que no es cierto, que no corresponde, etcétera, etcétera. Cuando estudiamos Génesis, debemos entender que es historia bíblica también. Aquí hay historia. Y como es historia, debemos entender que la palabra, por ser inerrante, nos está contando hechos reales. Ojo con esto. Hay gente que se contradice de una manera impresionante. Yo no sé si ustedes en estos días escucharon lo siguiente, ahora que estamos hablando de empalme, que no empalme, no sé qué dice cuál. El abogado que representa al presidente de la República, que se supone va a demandar ante el Consejo de Estado la elección presidencial para evitar la posesión del nuevo presidente, estaba argumentando él referente al Arca de Noé, que es uno, como se llama el proyecto que trae el nuevo gobierno de estudio y proyección, planeación, así se llama el Arca, así se llama el proyecto del Arca de Noé. Porque este abogado dice que no se puede usar expresiones como el Arca de Noé. ¿Por qué? Porque dice él que el Arca de Noé habla de un genocidio. Lo escuché, lo entrevistaron en una emisora. ¿Cómo así que un genocidio? Dice así: Dios es un genocida, porque con el diluvio mató a la mayoría de la humanidad y dejó unos poquitos vivos con unos animales. Por eso es un genocidio. Lea la Biblia, decía el abogado. Entonces, si una persona que se considera atea, que no cree en la Biblia, pero asume la Biblia para decir que Dios es genocida, entonces ¿en qué posición está? Ahora, entendamos el contexto y el concepto de lo que quiere decir genocidio.
Ojo con eso. Genocidio es una acción planeada para exterminar una sociedad, un grupo étnico, con un propósito, con una intencionalidad. Es un crimen planeado, haciendo uso de poder. Entonces él considera que Dios planeó esto y haciendo uso de su poder, acabó con la humanidad y dejó unos poquitos vivos. Dicho por este hombre en medios públicos de comunicación, no estoy inventando nada que no haya escuchado estos oídos. Está hablando de lo que está en Génesis. Y hacia allá vamos a llegar nosotros cuando lleguemos al diluvio universal. En el capítulo 4 de Génesis encontramos la historia de Caín y Abel, básicamente. Y vemos el primer aspecto es que en la condición que hablamos hace un momento, de estar el hombre ya expulsado, fuera de la cobertura de la gloria de Dios, nacen los hijos de Adán y Eva. Nacen bajo una naturaleza pecaminosa. Los hijos de la primera pareja. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando dice conoció Adán a su mujer, Eva, es una manera de decir, pues claro, hubo intimidad como pareja y quedó embarazada y tuvo su bebé. Ya, perfecto. Pero, hay que entender esto. Hay una connotación grandísima que se debe considerar. La orden de Dios para la pareja establecía en Génesis 1:28 era que se multiplicara la raza humana, ¿verdad o no? Multiplicados. Quiere decir esto que la intimidad de pareja fue bendecida por Dios cuando bendijo el matrimonio. Y en el orden de Dios está bendecida esa pareja para concebir y generar y querer hacer crecer la raza humana. En las condiciones de estar bajo la gloria de Dios. Pero no se dio el nacimiento de sus hijos en ese contexto de santidad y gloria de Dios, sino ya en el mundo caído. Con todo el trabajo de Satanás ya desarrollándose en este mundo caído. Por eso cuando dice Eva y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esa expresión por voluntad de Jehová está dando una idea que Eva le está reconociendo a Dios una acción de gracia y favor especial con ella. Y en efecto, a pesar de el señalamiento que Dios hizo sobre la mujer y la maldición que emitió sobre la mujer, Eva fue bendecida por Dios al concederle un hijo. Porque con todas las limitantes que se dieron para la mujer, cuando dice que con dolor tendrás tus hijos y todas esas cosas, con todo esto, el que la mujer se quede embarazada y tenga un bebé de vida ya es una bendición de Dios, aún en medio de un mundo complicado, porque Dios sigue preservando la raza humana. Amén. Por eso Eva le da ese reconocimiento a Dios y lo expresa de esa manera: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Bueno, y Caín fue labrador de la tierra. Todavía no lleguemos a eso. Ese nacimiento de Caín en el mundo y el posterior nacimiento de Abel en el mundo nos marca dos caminos. Y es algo muy particular que aquí presenta la Escritura, porque Dios habló en Génesis 3:15 de una simiente.
de parte de él, y de una simiente de parte del enemigo, de dos simientes. Dios habló de dos caminos en Génesis 3:15, ¿verdad o no? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y con los dos hijos de Adán y Eva se marca la ruta de las dos simientes que se profetizaron en Génesis 3:15. Ahora, bíblicamente, y de acuerdo a lo que enseña después la palabra en el Antiguo Testamento, el primogénito tenía unos privilegios, ¿verdad o no? Y de hecho, en la sociedad, en los lugares que usted miren, quiérase o no, el primogénito de una familia tiene ciertos privilegios, ¿verdad o no? Cierto reconocimiento, el hijo mayor, ¿o no? El hijo mayor tiene una prevalencia en toda familia, es el mayor, es el hermano mayor, es el hijo mayor, es el primero de la casa. Antiguamente se le otorgaba, de acuerdo al registro bíblico, la mitad de la herencia y prácticamente era el heredero de todo lo que el padre dejaba, ¿verdad? Bueno, eso ya se superó, pero hoy día uno cuando habla de los hijos, uno siempre dice el mayor, él es el mayor, el menor o el segundo o el tercero, ¿verdad o no? Y aunque uno no lo quiera, le está diciendo a la gente, mire, él es el primer fruto de mi matrimonio, el primer fruto de mi relación, el primer fruto que Dios me dio. ¿Sí me estoy explicando? Esas son las bendiciones del primogénito, del mayor. Y el mayor tiene una responsabilidad, quiérase o no, con su familia. El mayor es el mayor. Si uno lo mira, es el hermano mayor. Si uno lo consulta, es el hermano mayor. Si uno hasta le cuenta sus secretos, es el hermano mayor. Y hasta se aguanta sus regaños, es el hermano mayor. ¿Verdad o no? Caín era el mayor. Pero la línea de descendencia de la simiente, ¿cuál fue? La del menor. Fue con Abel, no con Caín. Es bien curioso esto. Ahora, cuando dice por voluntad de Jehová o con la ayuda de Jehová, es un reconocimiento a la gracia de Dios, lo habíamos dicho, a la manifestación de Dios, porque Dios cumplió, ojo con esto, Dios cumplió su promesa original y permitió al hombre cumplir la orden que Dios dio: multiplicados, fructificar sobre la tierra. Atención, Dios perfectamente hubiese podido dejar a Adán y Eva sin hijos. ¿Sí lo hemos considerado? Dios perfectamente hubiese podido dejar a Adán y Eva sin hijos, pero no. Dios tenía un plan de redención, y para que ese plan de redención se pudiese cumplir con la raza humana, se necesitaba que se diesen las generaciones posteriores para manifestar su gracia y su favor posteriormente. Llega Abel. Y Abel ya comienza a marcar una referencia de la simiente. Ahora, la escritura dice acá: y Abel fue pastor de... Miren, después dio a luz a su hermano Abel, pero mire cómo cambia el orden ahí en ese versículo. Tengan cuidado con esto. Cuando ustedes lean la Biblia y vean los versículos, miren el orden que presentan los nombres, las personas, los relatos, porque el que va primero prevalece.
El que va antes de prevalece. Y dijo, por voluntad de Jehová adquirió varón, después dio a luz a su hermano Abel. Perfectamente hubiese podido decir ahí, y Caín fue labrador de la tierra, Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. No lo dice en ese orden. Ojo que ese orden da prelación ante el plan de Dios, en la manera como la Biblia se presenta. Eso es importante saberlo entender. Pero y gracia. En el Nuevo Testamento leemos expresiones como Jesús, Cristo, Jesucristo, pero también leemos Cristo Jesús, ¿verdad o no? Cuando nosotros encontramos esa manifestación del nombre del Señor así, una parte Jesús, en una parte Jesús, en otra parte Cristo, en otra parte Jesucristo y en otra parte Cristo Jesús, hay que mirar el contexto porque tiene una manera, es un mensaje que está emitiendo y hay que saberlo entender para hacer esa homilética, ese exégesis, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay un propósito de por qué se presenta primero un nombre u otro. Otro ejemplo de esto está entre Pablo y Bernabé. Cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento en Hechos, Pablo y Bernabé, encontrarán que durante un segmento de la escritura, primero habla Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, ¿verdad o no? Y un momento a otro cambia. Y Pablo es el principal y después vienen los demás. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ojo con eso. Aquí sucede lo mismo. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pastor de ovejas. ¿Por qué habla de pastor de ovejas? ¿Por qué no dice, y Abel fue un eminente ganadero? Podría haberlo dicho así, ¿verdad? Pastor de ovejas. Ya empieza la escritura a señalar el contexto que la palabra le da a la oveja y al pastor. Al trato y a la relación pastor-oveja. Al concepto pastor-oveja. Y con ello al cuidado del pastor hacia la oveja y lo que implica la oveja con su pastor. Y Caín fue el labrador de la tierra. No está menospreciando al labrador de la tierra, pero está prevaleciendo el pastor de la oveja. Cuando la escritura habla aquí más adelante, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Cuando se presenta este relato, habiendo pasado un tiempo, ya siendo estos muchachos ya mayores, se entiende que eran hombres ya maduros, no eran muchachos de 18 años precisamente. Caín trajo del fruto de la tierra. Lo que la palabra, cuando se va al hebreo original, se analiza ahí, es que Caín hizo algo como esto. Voy a llevarle a Dios, voy a llevarle estas yucas, estas arracachas y estas papas, estas manzanas, listo, esto me lo llevo para ofrecerle al Señor. Ya se acabó. Del fruto de la tierra. Sí, unas yucas, unas papas, unas arracachas y esas manzanas y ya. De lo que había. Voy a llevarle al Señor, le cumplo al Señor. Eso es lo que transmite el original hebreo. Esa es la idea que transmite. Abel no. Lo que transmite el original hebreo cuando habla de Abel y dice ahí, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ojo, de los primogénitos de sus ovejas. No trajo cualquier oveja y no trajo una oveja, de los primogénitos trajo varias. O sea, atención, Abel
preparó con tiempo la ofrenda al Señor, separó la mejor. Este es el primero, yo se lo separo al Señor. Este es el primero de aquí, se lo separo al Señor. Este es el primero de acá, se lo separo al Señor. Y los cuidó para el Señor. ¿Me estoy explicando? Cuando están hablando de la ofrenda, no está diciendo que llegó y se lo llevó al alfolí. Está hablando de un gesto de adoración, un tributo de alabanza, un reconocimiento al Señor. Pero Abel, está señalando la escritura que Abel preparó en su corazón esa ofrenda a Dios en reconocimiento a Dios. Tomó su tiempo y cuidó de lo mejor que tenía, que Dios le había dado, de lo mejor. Separó el primogénito de las ovejas, lo cuidó y se lo llevó en un determinado momento al Señor, pero lo había cuidado. Se dio cuenta que era el primogénito, que estaba bien, lo cuidó para el Señor, no para él. ¿Cómo son nuestras ofrendas ante el Señor? ¿Cuidamos nuestra ofrenda al Señor? Caín, de las papas de la yuca que la tierra le daba, de lo que queda ahí, de lo que caiga. Aquí nos está hablando, hermano, y voy a continuar el jueves con esto, de cómo se prepara la ofrenda ante Dios. Porque estos muchachos fueron instruidos por sus padres. Sus padres le contaban la historia de un Dios de poder y de grandeza. Yahvé le entendió a quién estaba adorando. Caín le pareció lo mismo. Está hablando de comunión con el Señor y religiosidad de parte de Caín. Religiosidad, tradición y costumbre. Y eso pasa. ¿Qué tipo de ofrenda, qué tipo de adoración le estamos tributando al Señor? Llegamos a la iglesia como sea y como caiga y trasnochados, enguayabados y aquí vengo a adorarte, Señor, Dios, aleluya. O durante la semana nos estamos preparando y anhelamos llegar a adorar a Dios, aún con nuestras cargas, dificultades, situaciones, errores, porque los cometemos, ¿verdad? Pero queremos llegar y poder levantar nuestras manos allá. Señor, te adoro, Señor, perdóname, aquí estoy para adorarte, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor de los cielos, aquí estoy, tú eres el grande, el maravilloso, el todopoderoso. Con todo el respeto, me gustó ver a Wilmer hoy cuando llegué. Él estaba postrado ya orando. Llegó temprano a postrarse a orar, porque él venía ¿a qué? A dirigir. O sea, eso me está diciendo a mí que este muchacho estaba pendiente. Y tenía pendiente venir a dirigir. Y por tanto ya su corazón estaba dispuesto y disponible ¿para qué? Para dirigir. Y venía preparado, venía pensando, y tal vez desde el momento que se enteró, yo no sé si hace 8 días o desde que salió la programación, tal día debo estar allá, tal jueves debo estar allá, tal jueves debo estar, ¿verdad o no? Tal día voy a estar allá, tal día. Y cuando uno está programado, uno empieza, tal jueves me toca, tal martes me toca, ¿verdad? Tal día me toca. Y uno se prepara en virtud de eso, tal día me toca, tal. Y como que, Señor, ¿qué voy a decir? Como que uno, ¿es verdad o no? Pero no es, oiga, ay, me toca dirigir, así, ¿qué leo? No, es que uno ya viene con esa, viene preparado porque en el corazón se ha dispuesto para adorar a Dios. Ese gran ejemplo que nos empieza a dar Adán, Abel y Caín. Desde ahí, las primeras expresiones de alabanza y de adoración están allá. Pero también se ven los dos caminos para alabar y adorar: el que agrada a Dios y el que rechaza a Dios. Eso tiene su connotación, hermano. Pongámonos en pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, tú nos exhortas, Señor, a entender lo que hicieron Caín y Abel. No es una historia más.
No es una mitología, es una verdad. Los primeros hijos de una familia en la tierra, una pareja bendecida por ti. Que aunque separados por el pecado, distanciados de tu gloria, Señor, por el castigo, tenían en su corazón que debían adorar y alabar. Estaban enseñados, Señor, de alabar y adorar. Pero uno lo hizo correctamente y otro lo hizo de una manera inapropiada. Porque no se trata de quedar bien contigo, se trata de adorarte a ti, de alabarte a ti. No se trata de sentirse uno bien porque quedó bien con Dios, no, se trata de agradarte, Señor. Padre, permítenos entender la dimensión de la alabanza y la adoración que tú recibes. Y que nosotros nos preparemos, Señor, con antelación, con tiempo, Padre, para venir a adorarte, a alabarte. Aún en medio de situaciones, dificultades, limitantes, inconvenientes, errores, que los tenemos, Señor. Pero tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad, Señor, si nos arrepentimos. Y nos permite llegar con manos limpias ante ti, Señor, para orar y alabar. Abel preparó lo mejor, sus primogénitos los preparó a Abel, los cuidó, Señor, desde que nacieron. Seguramente desde que estaba el animalito, la hembrita estaba embarazada, él estaba cuidando ese fruto que iba a dar esa hembra. Y cuando nacieron esos primogénitos, él los separó para ti, los cuidó para ti. Permítenos entender lo que es preparar, Señor, y cuidar nuestro corazón para venir a alabarte y a adorarte en espíritu de verdad. No queremos hacer las cosas como las hizo Caín. Queremos hacer las cosas como las planteó Abel en el comienzo. Porque ahí está la simiente que tú señalaste, que terminó venciendo en la cruz de Calvario, a la cual nosotros pertenecemos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu especial afecto en esta noche.